Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents de nou en aquest segon taller d'introductori a l'estudi dels rajos. Avui és la cinquena sessió, és el quart raig, però no us fixeu massa en el que posa allà, no és un problema meu de transcripció. Hauria d'indicar... Què hauria d'indicar el quart raig? Arribades del conflicte, perfecte. Más o menos ya sabemos bastante lo que significa el cuarto rayo, ¿no? Del primer taller ya hablamos bastante de lo que era, hicimos un test, a algunas personas les salió el cuarto rayo, otros les salió un primero, pero en realidad era un cuarto, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. El aforismo fundamental del cuarto rayo está reflejado en este pensamiento siguiente. Es muy importante que este propósito lo acabemos memorizando. Luego, cuando os envíe los enlaces, también os enviaré el enlace de la carpeta donde está el material, donde están los PDFs que han sido sacados de los PowerPoints. Y allí lo encontraréis. Va con los enlaces de los rayos. Está dentro de, una carpeta de material que hay. Cuarto rayo. Que la gloria externa desaparezca y la belleza de la luz interna revelen al uno. Que la disonancia se convierta en armonía. Y desde el centro de la luz oculta que hable el alma. Que resuene la palabra. La belleza y la gloria no me velan. Permanezco revelado, yo soy. Reflexionemos un poquito sobre esto, porque todo lo que viene después, muy especialmente, todo lo que es la creación artística, tanto a nivel arquitectónico, a nivel de arte, a nivel de pintura, escultura, a nivel urbanístico, a nivel de música, obedece a este pequeño patrón que está escondido aquí. La belleza y la gloria no me velan, permanezco revelado, yo soy. ¿Os acordáis en los anteriores aforismos, el primero que decía, yo persisto, ¿os acordáis de aquello? Yo me expreso, yo manifiesto. En realidad, todo lo que nos está diciendo es que todos los 7 rayos son una emanación del primero. Y que ante todo está el aspecto voluntad, pero este tiene una particularidad muy especial. Este es el primero de la segunda división. Así como los 3 primeros eran los 3 rayos de aspecto, aquí empezamos que es el mayor de los pequeños y el pequeño de los mayores. Está en el medio, es el 4, con lo cual recibe la síntesis que le transmite el tercero y con eso tiene suficiente para alimentar el campo del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo. Entendamos que no es ni más ni menos que el propósito divino manifestándose. Esto es una pequeña composición personal y dice, la forma oculta a la armonía. Lo dejo en el aire. Abajo, que la forma no impida la visión. Lo vemos claro esto, ¿no? Lo vemos muy claro todos, ¿no? Bien. Armonía a través del conflicto. Será cuestión de que tengamos muy claro qué es la armonía, porque luego os lo voy a preguntar, las preguntas están ahí, hay menos preguntas esta vez, pero quiero que profundicéis un poco más en la respuesta. ¿Qué es la armonía? Y muy especialmente yo quisiera hacer énfasis en el conflicto. Me diréis, ¿por qué? ¿Cuánta morbosidad? Pues una razón muy sencilla, porque los humanos tenemos una tendencia natural a apartarnos del problema y sobre todo ilusionarnos con que somos profundamente espirituales o tenemos una orientación filosófica, esotérica, mística y creemos que tocar los problemas nos puede manchar las manos y automáticamente nos va a rebajar el nivel vibratorio. Y es mentira. Lo que estamos haciendo es dándole todavía más poder a la forma, porque en el momento que rehuimos el conflicto, la armonía desaparece. De hecho, ya no existe la armonía. Hay que entender una cosa. ¿Sabéis qué es esto, no? ¿De qué cuadro es? Es el nacimiento de Venus. ¿De quién? Botticelli. Perfecto. ¿La habéis visto alguna vez en persona el cuadro? Sí, no. És una bellesa. Pero original. Sí, al natural. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es el conflicto? ¿Armonía es igual a correcta relación entre alma y personalidad? O entre la materia y el espíritu, porque hablamos... Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí. Falta el círculo, pero falta de forma intencionada. He metido el conflicto dentro de un cuadrado porque estar encarnados ya supone un verdadero conflicto. Pero ¿quién es consciente de que ese conflicto existe?
¿El ser humano que ha despertado o aquel otro que todavía está en las tinieblas? El que ha despertado. El que ha despertado, porque se da cuenta perfectamente que está aprisionado en unos vehículos que muchas veces, en vez de ser el campo de manifestación de la conciencia, son la verdadera cárcel del alma, por circunstancias kármicas o por todo aquello que él no haya sido capaz de vivenciar bien y no haya sido capaz de transmutar ese cuadrado en un verdadero triángulo, apuntando hacia arriba. La armonía le he puesto en una especie de hexaedro que no lo llega a ser del todo, porque es un rectángulo, no es un cuadrado, pero es para que nos demos cuenta de las infinidad de aristas que tiene la armonía. Lo difícil que es conseguir la armonía en estos planos, tanto es así que lo he puesto de forma inclinada, porque hay que tener un equilibrio perfecto para mantenerse en esa cuerda floja y no caer. No caer bajo la influencia del conflicto. El conflicto es la atracción a la materia. Siempre que tengamos la inclinación natural a acercarnos a la materia, que sepamos que el conflicto está en nuestras vidas. Que lo vuelvo a repetir, si no hemos despertado a la luz, es decir, si no somos almas, que ya nos hemos trabajado un poco y que tenemos asumido que estamos dentro de una forma perentoria, además como toda la forma en el mundo material, si no hemos hecho ese camino, evidentemente no vamos a conocer lo que es el conflicto y la armonía dejará de ser siempre una mera quimera. Una mera quimera que precisamente puede aparecer como esta, inclinada. Con lo cual la armonía aquí está hacia abajo. Esa armonía no está señalando ninguna parte, es una trampa. Esa es la armonía que muchos seres humanos, desgraciadamente, están viviendo o estamos viviendo en periodos puntuales de nuestra evolución. ¿Cuál deberíamos encontrar? Deberíamos caminar hacia una relación correcta alma-personalidad. Si no, el cuarto rayo, la energía esta de equilibrio, no se entenderá nunca. Porque esta energía, aparte de las definiciones que le podamos dar, es la famosa energía de la paz. Pero la paz, entendamos una cosa, este rayo, por ser de la línea par, es un subrayo del segundo rayo de amor-sabiduría. Entonces, lo que entendemos por paz es amor en manifestación. Cuando eso suceda, automáticamente todo lo que entendemos por fricciones de la forma habrá desaparecido por completo, pero no estamos en ese camino todavía. Por mucho que nosotros entendamos o anhelemos evolucionar, insistamos continuamente en superar todos los problemas que tenemos, es decir, la dificultad que tenemos de establecer puentes, de interrelacionarnos con los demás, de limar todas aquellas aristas que impiden que se manifieste este equilibrio o armonía, que sepamos que por mucho que insistamos, el resultado va a ser mínimo. Porque lo que tenemos delante es tanta la piedra que hay que picar, que nosotros lo único que hacemos es un pequeño taladro, un pequeño agujerito. Pero si todo el mundo hiciera lo mismo, un pequeño agujerito en esa gran pared de la ignorancia, automáticamente la luz entraría y la pared se acabaría desintegrando. No se hace porque no hay la suficiente voluntad de vivenciar correctamente el conflicto. Nos quejamos de que estamos en un conflicto, de que el trabajo está como está, los políticos son como son, el mundo es como... de acuerdo, muy bien, correcto, falso también. El mundo es un fiel reflejo de cómo somos nosotros en nuestro interior. Cuando afirmamos, por ejemplo, que hay políticos o sociedades mercantiles en la Tierra que están apostando decididamente por la parte oscura, ¿por qué no afirmamos también que una parte de nuestro interior está también manchado por eso? Por ese egoísmo que algunos le llaman natural, otros le llaman muy necesario para evolucionar, pero que ya tiene que llegar un momento en que nos digamos a nosotros mismos que con ese lastre no podemos continuar evolucionando. Por lo tanto, cuanto antes transmutemos este conflicto, que es, vuelvo a insistir, el apego a la materia, en una clara ostentación de la luz, en una vivencia correcta de la relación alma-personalidad, antes habremos solucionado la cuestión. Otra vez, como podéis ver, reside en el ser humano la decisión de avanzar o retroceder. Y digo retroceder porque quedarse como está uno es retroceder. Porque cada día se nos da una oportunidad nueva. Y el alma, a medida que van envejeciendo los vehículos, se supone que va recibiendo un aporte extra. Ese aporte extra que nos va dando el karma y la propia interacción con la materia y con el resto de los seres humanos, nos está ofreciendo oportunidades de cambio. Si rechazamos esa oportunidad, estamos regresando al pasado. Es continuar igual. Cuarto rayo de armonía a través del conflicto. La búsqueda del equilibrio absoluto a través del tránsito de la conciencia por el mundo de la forma.
Sería otra manera de explicar qué significa el equilibrio. No puede haber equilibrio si no hay contacto con la forma. Si uno no se mete dentro de todo el fango y lo convierte verdaderamente en una pieza artística, una pieza de cerámica, eso sería la armonía. Pero primeramente, ¿qué ha tenido que coger? La materia burda, trabajarla de forma inteligente y darle una forma. ¿Qué creemos que hace, por ejemplo, un músico? A nivel interno capta algo y eso lo transmite en un sonido. Y el sonido tiene la particularidad de que cuando se entona en forma correcta, crea, genera formas mentales, atrae afluencias de devas, de ángeles, y con ellos pues se pueden hacer muchísimas cosas. Con ellos nos podemos orientar a la luz. Y de hecho es un trabajo que tenemos todos en mano, pero por alguna razón los seres humanos preferimos vivir más encerrados en la forma conocida, que no lanzarnos a ese campo de sin forma donde realmente vamos a encontrar la armonía y el equilibrio. Pero como es tan abstracto, muchas veces no perdemos el tiempo y decimos mañana lo voy a hacer o no lo hago, no me interesa. Y olvidamos una cosa, no es abstracto, está aquí. La armonía está aquí. Basta que vivamos un silencio interno en un momento determinado para poderla captar. Y si la hemos captado una décima de segundo y al día siguiente ya pueden venir lo que tenga que venir a nuestra vida, terremotos o ciclones o lo que sea, que no nos vamos a inmutar. Porque vamos a entender que lo único que hemos perdido y lo único que ha cambiado es lo que está manchado por la parte kármica, por la materia. Pero la esencia no se afecta para nada. La energía de armonía a través del conflicto, esto lo sabéis, ¿no? El cuarto rayo. Solamente he puesto el cuarto hoy, ¿eh? Otras veces os he puesto todos, pero como ya son varias sesiones, entiendo que ya los conocéis todos a fondo. Belleza, arte y unidad. Esto es muy importante, que se insista en el cuarto rayo en el tema de la unidad. Por una razón muy sencilla. ¿Por qué la unidad? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué posición ocupa el 4? En el centro. Está en el centro. Y si los convertimos, los ponemos, los doblamos, vemos que hay una convergencia, y es que no puede haber evolución si no hay armonía. De hecho, la ley del karma o de la justa retribución es la ley de la armonía, aunque luego exista una ley específica. Armonizarlo. Exactamente. Si no hay un punto equidistante entre los dos polos, no hay evolución. Y nosotros tenemos que evidenciar eso. Por eso el cuarto rayo nos hablará siempre de unidad. Aparte, cuando hablamos del vehículo mental, ¿os acordáis de los rayos que dijimos del vehículo mental? Primero, cuarto y quinto. Primero porque respondía al propósito divino. El cuarto porque era la armonía, es decir, la armonía de la creación del propósito divino, y el quinto era la inteligencia activa, ¿no? ¿Cuál era el cuarto? ¿Cuál era el quinto? Ciencia. Investigación, ciencia, concreto, ciencia. Muy bien. La expresión superior, el trabajo masónico basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. De hecho, se dice que a nivel arquitectónico, por ejemplo, el ensanche de Barcelona representa un cuarto rayo muy interesante. Líneas limpias por donde la energía supuestamente circula mucho mejor. Además, ¿qué figura tienen las sillas de l'Eixample? Hexágonos. Las manzanas del ensanche son hexágonos. Los chaflanes I les rajoles també. son hexágonos. Son hexágonos. Terres. ¿Qué es un hexágono? ¿Qué tenemos ahí? Un doble triángulo. Exactamente. ¿Ves cómo lo de arriba y lo de abajo, la relación alma-personalidad, espíritu-materia se manifiesta en todo? Pues este señor, que además ya me habéis escuchado muchísimas veces a mí hablar del señor Cerdá, de lo muy poco que sé, pero lo poco que puedo intuir de él, me dice que sabía muy bien lo que hacía, con ese planteamiento urbanístico que hizo, que después se copió en todo el mundo. Esto de las avenidas rectas, esto el ensanche Nueva York, Manhattan está hecho así, pim, 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 pim. El ensanche está hecho así. Pero son conscientes de lo Algunos que sí hacen, algunos sí que son conscientes. Circula mejor la energía con una avenida recta. Por ejemplo, París está como Madrid, glorietas, y luego salen de un punto central, salen ramas. Sí, París está igual, glorietas o rotondas. Pero Barcelona no. Barcelona la parte nueva, la parte del ensanche. Luego nos vamos a Gracia, por ejemplo, este barrio, Sants,
Bueno, ya no hablo de otros barrios, es una otra historia. la cosa es otra manera. Además, hay sitios donde la energía apenas te... Y además, por ejemplo, con el coche de cada circulación, esta zona es muy mala comparada con la otra. Para circular por aquella zona Claro. es buenísimo. Sí, sí. Hombre, porque no hay pérdida, además el sentido Pero hay pérdida, o sea, y de Llobregat, Besós, montaña, mar. y de cara a la fluidez del tráfico es tremendo. Llobregat, Besós. El que lleva un coche se ve rápidamente que por aquí Montaña, mar. un Són escándalo. creus. Es que era una cruz. Es que lo que hizo este hombre como el otro que vino después, que puso la Sagrada Familia en el centro de Barcelona de aquella época, del Pla de Barcelona, Sí. tenían una visión mucho más integral de lo que se puede tener ahora. ¿Por qué? Porque se supone que los dos formaban parte de alguna sociedad secreta, masónica o Sacruz, etcétera, etcétera. Y tenían ciertos conocimientos y los plasmaron, claro, los plasmaron. Y maravillosamente. El inferior de los tres, el superior de los cuatro, el divino intermediario, lo que hemos contado antes. Por eso el 4 está allí, es tan importante y sobre todo, pase lo que pase en nuestras vidas, no olvidemos nunca el 4. ¿Entendido? Como la armonía. Porque luego cuando hablemos de las constelaciones nos va a salir nuestra queridísima Escorpio. Esa en la que hay que tomar decisiones cada año cuando llega. Hay que tomar decisiones. Y la decisión es mantener el equilibrio al precio que sea. Esa es la decisión que hay que tomar cada año. Cuarto rayo, el triángulo de constelaciones. Esto, aquí él apunta Tauro, Libre y Sagitario, pero hay que decir una cosa. Entra por la constelación de Escorpio. Lo que pasa es que los rayos se pueden enfocar de muchísimas maneras. No es lo mismo verlo a nivel externo, a nivel exotérico, a nivel esotérico o a nivel jerárquico. La jerarquía a lo mejor responde a este tipo de constelaciones, el alma responde a otras y a nivel de forma de personalidad respondemos a otra más. De hecho nosotros no respondemos a las constelaciones, como mucho a los signos, como mucho. Pero a lo que sí respondemos en el planeta Tierra en un 80% son a los planetas. A los planetas que son los filtros que transportan la energía. Pero directamente a la constelación, al signo, hay que tener un nivel evolutivo mucho más elevado para poder captar la sutileza de esa energía. Entonces, siguiente por la constelación de Escorpio, ¿a qué nivel sería esotérico? Pues serían los planetas que la transportan, que ahora mismo ni me acuerdo. La memoria mía por compartimentos estancos ahora. No, lo digo porque aquí dice Tauro, Libre y Sagitario, ¿qué sería? Es un triángulo de constelaciones, un Tauro triángulo. enfrente. Entonces Libra primero, tienes, ahí sí, no, bueno, Tauro está enfrente, sí, es el complementario. Y Libra anterior y Sagitario posterior. Exacto. Planeta que transporta la energía del famoso cuarto, no mira el planeta, Mercurio, búsqueda del equilibrio, es Mercurio, el planeta. Si hablamos del planeta, Mercurio y la Luna, y a nivel externo es la Luna, sí. La Luna, hay que decir una cosa, aquí la pone como cuarto rayo, pero la Luna muchas veces también manifiesta energía del primer rayo, porque siempre está velando a un planeta. Vela a Vulcano, en teoría. Vela a Vulcano. Lo que pasa es que como Vulcano es un planeta que todavía está desconocido, es sagrado, quien aparece realmente es Plutón. Plutón es el que nos da la lata continuamente. Pero bueno, es el aguijón oculto de Escorpio. Bueno, se dice que es desconocido, o que a lo mejor está pero en el plano etérico. Bueno, vamos, no sé. Pero el planeta aparecieron hace unos años unas fotos de la NASA. Y cada 2 por 3 va apareciendo había una algo. bolita cerca Sí, del Mercurio. pero cada 2 por 3 siempre aparece algo al lado del Sol. Sí, bueno, ya se verá. Cuando estemos preparados, pasó como en el planeta Urano. Cuando estemos preparados, aparecerá. Y entonces la voluntad bien se manifestará en la Tierra. Y todo lo que lo vemos de tinieblas será derribado. Sí, porque se actuará. La gente que reciba la energía del rayo no andará con contemplaciones. Acabará cargándose instituciones, organismos, pero por el bien general. En el siglo XX se hizo, pero de forma egoísta. Cuidado. Se aplicó primer rayo, en muchos sitios, pero de forma egoísta. Los 7 rayos, las constelaciones que los expresan y transmiten. Escorpión. Por intermedio de esta constelación es probada la humanidad del discípulo mundial. Se dice que el signo del discipulado es el signo de Escorpio. ¿Y sabéis por qué, no? Por la capacidad que tiene de metamorfearse. Sí, transmutarse. Hacer la metamorfosis del alma. Manifestarse correctamente a través de la materia. ¿Cómo? Viviendo el conflicto en equilibrio, en armonía.
Acordaos del mito de Hércules en el signo de Escorpio. Primeramente se tiene que meter en la ciénaga, la hidra de Lerna. ¿Qué estamos viendo ahora a nivel social y político en España? Esa hidra de la corrupción, que cortamos una cabeza y al día siguiente dos alcaldes, tres presidios, sé qué, sobres por aquí, dinero por debajo de la alfombra, porquería por todas partes. Es la hidra de Lerna, es la famosa, el mito de la hidra de Lerna, que para encontrar el equilibrio tiene que salir todo lo podrido. De hecho, ya hay mucha gente que se cuestiona que tenemos que ir a una segunda transición, a un cambio de todo el organigrama español, tanto jurídico, cambiando la Constitución, pero para eso hay que hacer un cambio que todavía no se ha hecho. El Sancho Panza tiene que cambiar, y el Sancho Panza, que es ese séptimo rayo que tenemos, ese Capricornio que tenemos a nivel más denso, no está dispuesto a cambiar todavía. Cuando esté con la soga al cuello, a lo mejor lo hace. El día que lo haga, evidentemente, ese conflicto ya estará superado, será verdadera armonía. La relación de la astrología ortodoxa, constelaciones y regentes planetarios en conexión con el hombre común. La ortodoxa es la que se ocupa realmente de la personalidad, la que entiende de los planetas y entiende de los aspectos. ¿Sabéis lo que son los aspectos en una carta astral, no? Los trígonos, cuadraturas, conjunciones, oposiciones, sextiles, semisextiles, quincunциos, semiquincunциos, bueno, todo lo que hay. Según los orbes, según los grados, son influencias que hay, es como si estuviéramos viendo un tablero de ajedrez, pero dentro de un círculo. Y hay una influencia, además es interesante verlo, como se ven las flechas de donde van las energías. Por lo mismo nos podemos dibujar nosotros nuestra propia carta astral, ver dónde tenemos el Sol, la Luna y el ascendente, y ver en qué cruces están y ver los complementarios opuestos. Vamos a tener un panorama bastante claro de qué problema tenemos, o cómo enfocar la evolución personal, dejando de lado los planetas y los aspectos. Eso ya nos puede dar una poca idea. Yo os animo a que lo hagáis. Cogéis la carta astral, os olvidéis de los aspectos y solamente sabiendo dónde están los planetas, los signos, los tres que nos afectan más, las cruces a que pertenecen, ya tenemos bastante. Pensad que, por ejemplo, Acuario, que estamos todavía dentro de Acuario, decimos, sí, Acuario, un signo de aire. Bueno, de acuerdo, y con eso no decimos nada. Hablemos de la cruz fija y entenderemos qué le pasa a Acuario. Son 3 hermanos, son 4 hermanos. Si hablamos de, por ejemplo, de Escorpio, también está la cruz fija. Si hablamos de Géminis, está la cruz notable. Si hablamos, por ejemplo, de Cáncer y Capricornio, está la cruz cardinal. Entendamos que se nos dan 4 oportunidades, aparte de la que nos ha caído por karma, de interactuar con nuestra propia existencia y buscar el equilibrio. De hecho, todo esto es para que el ser humano viva en equilibrio, nada más. Lo que pasa es que no lo quiere vivir, por alguna razón no lo quiere vivir. Bueno, perdón, no he hablado. Constelación de Géminis. Aquí habla la astrología ortodoxa por dónde viene la energía esta del cuarto rayo. Géminis, el regente Mercurio, energía del cuarto rayo, y está relacionado con Virgo. Virgo, ¿por qué está relacionado con Virgo? A ver, porque dice que tiene el mismo regente. Tiene el mismo regente, sí, pero hay una razón. El triángulo de constelaciones que da el segundo rayo, ¿os acordáis cuál era? Géminis, Virgo y Sagitario. ¿En qué signo estamos? Acuario. Hombre, el gran planeta Júpiter del segundo rayo, evidentemente está aquí. ¿Por qué se caracteriza Acuario? ¿Qué 2 problemas tiene Acuario? Aparte de tener mucho tercer rayo, tener primero, tener una luna ahí que está velando no se sabe qué, tener un quinto rayo que le da Leo, el quinto rayo se lo da Leo. Pero el segundo, ¿por qué lo manifiesta? Porque Júpiter está ahí. Pero Saturno es muy astuto, y hasta que no haya cumplido con toda la tabla de la ley, el amor no va a salir. Por eso ese Urano está destrozándolo todo. Por eso a Acuario le gusta tanto improvisar, romper esquemas, presentarse cosas nuevas, a veces un poco estrafalarias. Es todo lo que está buscando. Pero cuando se aposente, saldrá el amor. Pero todavía queda bastante. En relación a la astrología no ortodoxa, es decir, la esotérica, constelaciones regentes planetarias en conexión con discípulos e iniciados. Aquí tendríamos la constelación de Aries, que manifestaría a Mercurio, relacionado con Virgo, teniendo el mismo regente. La de Virgo, la luna, la forma. Curiosamente, tienen el mismo planeta, Mercurio.
Los Virgos son muy mentales, ¿no? ¿Sabéis? Sí. Lo sabéis, ¿no? Esto. Sí. Un signo de tierra, pero muy mental. Un signo, hola, buenas. Un signo que tiene un auténtico interés por el tema del orden. Y eso es algo que lo debéis tener en cuenta. Sí, sí. Gracias. Dice, Aries y Virgo, por... Sí, sí, yo tirando endavant. Ah, vale, perdona. Regente Mercurio. Mercurio y la Luna. La Luna nuevamente vela a un planeta, que es Mercurio en este caso, porque la Luna, como cadáver, no transmite, ¿eh? Está ahí, está ahí. Claro, entonces tiene esta... O sea, que esotéricamente, con la diferencia es Aries, entonces, porque exotéricamente era Virgo, pero con esotéricamente es... Virgo, la Luna, aquí te lo relaciona con Aries, y arriba el Aries te lo relaciona con Virgo. Hace un cambio, un intercambio de energía. Dice Aries Virgo, por medio de Mercurio y la Luna, se relaciona con el cuarto rayo. Armonización del cosmos y del individuo a través del conflicto, produciendo unidad y belleza. Los dolores del parto del segundo nacimiento, el Cristo cósmico e individual. Aries y Virgo. Aries es el despuntar de la conciencia. Surjo y desde el plano de la mente rijo. Virgo nos dice, ¿os acordáis de la nota clave? Soy la madre del hijo, soy Dios en materia. soy materia, ¿no? Es el nacimiento de la conciencia. Virgo. Por intermedio de este planeta Mercurio y la parte de la materia que representa la luna, la personalidad, la forma, con el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Armoniza el cosmos y el individuo, pero viviendo siempre el conflicto. Ello produce unidad y belleza. Y pone los dolores del parto del segundo nacimiento. El primero se supone que fue la individualización. Se supone, ¿no? ¿Dejamos en el aire? Cristo cósmico e individual. Rayos, planetas, chakras, glándulas, colores y nota musical. Yo os dije que los colores y las notas musicales las podemos dejar en el aire, ¿eh? Porque algunos os darán el color, por ejemplo, os darán un color para el cuarto rayo y otros os darán otro. Yo personalmente, con el tema de las notas musicales, preferiría dejarlo en el aire, pero bueno, es una información que está ahí. No, básicamente porque todavía no tenemos la capacidad de visualizar bien los colores y tener en cuenta una cosa, aunque pudiéramos ver colores, pensemos que no estamos suficientemente todavía refinados, la mayoría, para poder discernir que es un color verdadero. Si no tenemos una visión propia ya de la tríada espiritual, del plano búdico, una visión causal. Causal como mínimo. Es decir, necesitamos intuición. Lo que hablábamos en Capricornio, intuición. Es decir, el unicornio que esté despierto y esa intuición nos va a decir qué color verdadero es. Porque los colores y las notas musicales ni se ven ni se oyen, se perciben internamente. Esa es la verdadera clariaudiencia y clarividencia. Cuando vemos formas, estamos trabajando en unos niveles bastante densos. Pero cuando ya no las vemos y los percibimos en alguna parte de nuestra cabeza, quiere decir que estamos en un punto... Porque el causal es informa. Es informa, exacto. Bueno, aquí tenemos las energías, el simbolito del planeta Mercurio, el chakra básico, la glándula suprarrenal, el color. Yo preferiría el naranja, le ponía el verde, pero bueno, no pasa nada. Bien, esto sí que lo tocamos otra vez, bueno, en esta etapa lo hemos tocado varias veces ya, y es el cuarto rayo afectando a determinados países. Cuando lo tocamos la otra vez, ¿os acordáis lo que dijimos de Alemania, no? Ese cuarto rayo de alma, el número que está a la izquierda representa el alma y el que está a la derecha de este supuesto quebrado representa la forma o la personalidad. No es gratuito que Alemania haya dado lo que ha dado a la humanidad. Mucho arte. Mucho arte, claro.
Y también ha dado más cosas. Bueno, Sí. Militares ahí, ¿no? Por eso está el primero. Exactamente. Que curiosamente esos militares eran muy cultos, la mayoría. Eran gente muy entendida en filosofía, en griego, en latín, en astronomía. Bueno, y muchos filósofos son alemanes. Muchísimos, 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 muchísimos. Curiosamente, no es gratuito que este alma de cuarto rayo se haya manifestado necesariamente a través de una personalidad de primero. Porque si no hubiese sido así, ¿creéis que Alemania hubiera podido hacer lo que hizo? Con una personalidad de cuarto rayo o de tercero, eso nos sale ni muchísimo menos, que va, que va. Ya digo, ya ni de sexto. De sexto hubiéramos tenido otra historia. Entonces el primero pues sería de alma, Alemania. No, es de forma, de personalidad. El alma es la cuarta. Tiene el 4 y el 1. Y cuidado porque Alemania ha vivido como nadie el mito del ave fénix. Ojo, Que ha resurgido de las cenizas. Japón igual. ¿Os acordáis de Japón cuando lo tocamos? 6-4 Japón. Japón, exactamente, lo mismo. Lo tocamos la otra vez y vuelve otra vez aquí. Sí, sí. Cuidado, y aquí tiene un alma sexto, Japón. Pero tiene ese cuarto rayo que ha salido de sus propias cenizas. Pero no pone primero. Primero sexto. Primero sexto. ¿En dónde? Sí. En Japón. En Tokio. Bueno, pero yo hablaba de Tokio, Vale, Tokio. sí, Estaba vale. mirando Tokio. Perdona. Sino Japón primero y sexto. Bueno, pero fíjate que Tokio en concreto es un chakra planetario y la influencia que tiene a nivel mundial. Pero tremendo, tremendo, tremendo. Pues fijaos en Alemania, ese cuarto rayo mezclado con el primero fue una combinación bastante explosiva durante toda su historia. ¿Dónde empezó la reforma luterana? En Alemania. En Alemania. ¿De dónde nos vienen ahora las indicaciones de lo que tenemos que hacer? De Alemania. ¿Qué nos pasó hace unos siglos, bueno, bastantes siglos en España? Que teníamos el mismo emperador. ¿Os acordáis de aquella historia de los Habsburgo? Sí. Era el mismo emperador. Carlos la misma V. corona de Habsburgo. El emperador nuestro le cedió a su hermano la parte Y de quinto, Alemania. primero de España y quinto de Alemania. Primero de Alemania, es Alemania. verdad. Exactamente, Carlos V. el Carlos emperador, V. muy bien dicho. Sí, sí. Aquí se le llama Carlos V, pero fue Carlos I. Sí. En Alemania era Carolus V, eso sí. Claro, Primero de España y quinto de Alemania. Es que era primero de España y quinto de Alemania. Era un Carolus. Carolus, sí. Carlos. De hecho, la Universidad Carolingia o el Instituto Carolín se debe a eso, al nombre de él, al famoso emperador. Austria, un cuarto de alma y un quinto de personalidad. ¿Quién nació en Austria? Qué famoso compositor. Mozart, ¿no? Mozart. Y muchos más, muchos más. Y aquí tenemos un enigma de cara al futuro. Fue así. Brasil. Se dice que en el futuro, es decir, 100, 200 años, que está previsto más o menos, todo el esplendor que tienen los Estados Unidos se habrá trasladado al sur. Porque el karma está previsto que en este siglo XXI, si Estados Unidos no cambia, y parece ser que no hay intenciones de cambiar, se ensañará con ello. Como también con una parte de Europa que no quiere cambiar. Pero bueno, eso ya lo veremos. Entonces, despuntará Brasil. Y eso va a ser importante. Ya está empezando a despuntar, Porque Brasil tiene una particularidad que, por ejemplo, los Estados Unidos en su momento se le ofreció y la rechazaron. Brasil es una mezcla muy clara de muchísimas cosas, de muchas etnias. En un principio Estados Unidos lo iba a ser también, pero enseguida cayó en manos de la parte oscura. Y se espera que con Brasil eso no suceda. Y si sucede, pues bueno, el tiempo lo dirá. Y tenemos a nuestra querida Italia, sexto de alma y cuarto de personalidad. Hombre, el Renacimiento es una belleza, ¿no? Una maravilla. Es el rayo del Renacimiento, el cuarto. Pero fijaos que nos habla de algo muy del pasado, ¿eh? Cuidado con esto del Renacimiento, o cuidado con esto que hemos hablado antes referido a Alemania, de su pasado glorioso, o el pasado glorioso español, el siglo de oro. Los grandes pintores, los grandes literatos, etcétera, etcétera. Hagamos una reflexión. Si ahora no lo tenemos, ¿qué significa esto? ¿Que aquello fue un momento de la evolución y lo hemos perdido y lo tenemos en un museo? ¿O realmente a nivel individual somos conscientes de ese bagaje que llevamos dentro? Se lo dejo en el aire. Luego las preguntas, a ver por dónde salen las cosas. Y Tokio tenemos un sexto de alma y un cuarto de personalidad. Es una ciudad, no he estado en ella, que tiene 20 y tantos millones de habitantes, pero parece ser que está bastante limpia, bastante ordenada.
A pesar de que cuando se ven los documentales parece todo caótico. No lo sé. Luego tenemos los rayos siguientes, pues bueno, esto los tocaremos cuando toque el momento oportuno, ¿no? Vale, Nuestro, sí. nos hemos quedado en el La cuarto. única cosa es que pone Occidente. Esto es lo estaba... Esto, Occidente, ¿por dónde está Occidente? No lo veo, no lo veo. Está encima. Encima, sí, sí. Pone Bueno, segundo y Occidente, cuarto. cuarto, sí. El cuarto Oriente, el cuarto de cuarto de alma y tercero de actividad. Y Occidente, ¿dónde lo pone? Encima. Arriba, segundo de alma y cuarto de personalidad. Bueno, en Oriente se está viendo muy bien ahora. Bueno, en Oriente se ve bastante claro que es un cuarto de alma, ¿no? El señor Buda, Confucio, Lao Tse, tantos filósofos que han venido, tantas prácticas Raja Yoga vienen de Oriente. De hecho, Oriente empieza en donde es cuando uno va a Estambul, todo lo que está a la derecha, eso es Asia ya, cruzando el Bósforo, eso ya es Asia, todo eso es Oriente. De hecho, prácticamente los grandes avatares de la humanidad han sido todos de Oriente, porque el Nazareno, Tierra Santa, Palestina es Oriente. Aunque a nosotros nos parezca el cercano Oriente que está aquí al lado, es Oriente. Si lo partimos, de hecho nosotros, a ver, si cogemos el meridiano cero, Greenwich, estaríamos en una parte del país, pero bueno, nos vamos a desplazar unos cuantos grados más para allá, para Oriente, y le vamos a dar a eso Oriente. Pero viene todo allá. No es curioso que de ahí venga la luz del sol, ¿o no? Viene de allí, sale el sol de allí, ¿no? Bueno, nace en Japón. Nace en Japón. Claro. El país del sol naciente, El ¿eh? sol naciente. El país del sol naciente. Pero más que nada porque ellos lo ven salir del Sí, que sí. que tiene que Es ser ya, eso. una visión maravillosa, ver cómo se levanta. Es como la gente en Finisterre veían que el sol se metía en el agua. A ver, si todos lo han visto, pues a ver, eso queda grabado en la memoria colectiva. El cuarto rayo no está en manifestación, esto lo hemos hablado muchas veces, de ahí que la expresión artística, literaria, sobre todo escultórica, el arte, sobre todo el arte, la pintura, pues se ven experimentos, se ven expresiones, sobre todo en el siglo XIX y muy especialmente en el XX, incluso de gente aquí, de ciudadanos de nuestro país, muy destacados a nivel mundial, que tienen una visión muy subjetiva de lo que es el arte y de lo que es la armonía. No es necesario mencionar ningún autor, pero cuando uno ve formas que no están perfectamente armonizadas, en donde predominan colores oscuros, lo que está viendo, a mi modo de ver, es una personalidad con un conflicto muy manifiesto. Está viendo un vehículo emocional que no acaba de manifestarse de forma correcta. No quiere decir que los grandes artistas del Renacimiento fueran un dechado de virtudes, ojo, porque algunos tienen unas biografías que dan un poco de miedo. Pero lo que sí hay que decir es lo siguiente, que lo que se ha manifestado en el siglo XX, salvo raras excepciones, digo raras porque casi únicas, obedece a un patrón bastante astral, bastante... el surrealismo es astralismo puro. Formas que están sacadas de los subplanos del astral, pero que no corresponden a los arquetipos búdicos que posiblemente sí que influenciaron a los artistas del Renacimiento y a toda esa época. No es lo mismo ver un cuadro de Velázquez que ver uno de Goya, y son dos genios, pero fijaos que Goya es un ya impresionista, ya no está ese dibujo perfecto, ese cuadro, esa pintura hiperrealista, que como sucedía en el Renacimiento. Y ahora vemos cosas que te tienes que imaginar, por ejemplo, pues que eso es una persona o es alguien que está atormentado. Más bien, algunas veces parecen manchas de tinta, el famoso test de Rorschach de personalidad, de las manchas de tinta, que no una creación artística. Pero claro, la gente lo admira, pagan cantidades ingentes de dinero y con eso se está generando una aureola, un espejismo mundial de que eso es arte. Y yo creo que dentro de no muchas generaciones todo eso será derribado, será eliminado. Estos cuadros no tendrán ningún valor porque la humanidad habrá cambiado. Ya no agradará eso. No gustará. No agradará. Es que no da nada. Yo me acuerdo hace años, era un guante de lana con el hilo de la lana, iba pasando por toda la pared. Y esto era una creación artística. Visitar el Reina Sofía, Lo que pasa es que ya que també... tienes tiempo, ir a Madrid y visitar alguna planta del Reina Sofía. Bueno, no, ja sí. El que passa aparte que de la també, energia que hi ha allí, ja... també hi ha hagut un art que no era art, però era provocatiu. I jo crec que també a la seva manera feia despertar. Hombre, es importante despertar. Es importante o sigui, que tot té la seva visió. O sigui, que no era bello, no era... O quizá va bien que vaya saliendo. Y
que salga esa clase de arte para que después tenga que salir lo que tenga que salir. El problema No hay mal que por bien no venga. El problema que tenemos es que el cuarto rayo nos habla del plano de la intuición. Nos habla de un plano muy elevado, el plano búdico. ¿Qué pasa? Si la intuición no está despierta, es muy difícil captar internamente algo. Pero es que el verdadero problema no es tanto captarlo, sino expresarlo. El problema que tienen ellos, muchos de estos artistas, además, es público y notorio, han tomado LSD, no diré que a toneladas, pero se han metido en el cuerpo de todo, de todo. ¿Qué sucede? Que cuando uno juega con todo esto, todos los psicotrópicos, automáticamente el plexo se abre. Uno empieza a vivenciar lo que es el bajo astral, y cuando lo traslada, pues por ejemplo, como cierto pintor de aquí del Ampurdán, relojes blandos, cuerpos blandos. ¿Pero por qué? Pues porque lo había visto en el astral. Si habéis tenido alguna experiencia en el astral, sabéis que eso es así. Y por eso a la gente le llamaba la atención, pero no se daban cuenta que es que no habían tenido la experiencia como las había tenido él. A lo mejor de forma natural o motivadas por la ingesta de algún alucinógeno, que también se puede ser un problema. El sector religioso, ¿os acordáis de esto? El segundo y el cuarto rayo. A pesar de que os dije que la religión con mayúsculas es trabajo del segundo rayo y la religión organizada del sexto. No es lo mismo el amor hacia la casa del Padre, es decir, de volver el camino, religar, de andar el camino de retorno, que organizar el camino de retorno. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el sentimiento religioso de un ser humano, que lo tenemos, se puede decir, casi la totalidad de los seres humanos despiertos del planeta Tierra, es decir, de considerarnos uno con todo, eso significa la religión, que formar parte de un grupo o de una secta que a través de un gurú o de una supuesta revelación nos dice y nos transmite que somos únicos, que nuestro Dios es el mejor, que somos escogidos o que somos 144.000, etcétera, etcétera. Claro, pero por eso en este es la unidad. Es la unidad. Entonces nunca puede ser esto. Entonces, ¿por qué es tan importante que el sector religioso tenga el segundo? Porque es el amor. Y el cuarto, pues porque busca el equilibrio. Entonces, la diversidad da la síntesis, cuidado. Hay mucho miedo en estos tiempos a la diversidad, pero está entrando como un calcetín a presión. Está entrando. Y entrará más. Pero si no tenemos esa diversidad, esa forma de contrarrestar, va a ser muy difícil que podamos aplicar el equilibrio. Precisamente la fricción que genera es lo que nos hace crecer. En los influencias en los reinos de la naturaleza, pues en el reino vegetal, segundo reino, tenemos al cuarto rayo que hace verdaderas maravillas. De hecho, las flores, las plantas, la majestuosidad de los grandes árboles obedecen a estos patrones. Ese anhelo del reino vegetal de buscar la luz, fijaos cómo el reino vegetal busca la luz y curiosamente lo manifiesta en la forma. Y nosotros no nos damos cuenta de que cada día cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Ponernos en pie, ¿no? ¿Qué es ponernos en pie? Lo mismo que el reino vegetal, buscar la comunicación con el Padre. Es practicar la religión. Un hecho tan nimio, tan superficial como levantarse, es característica de los seres humanos. Es decir, anhelo de buscar la luz, como hace el reino vegetal, ni más ni menos. ¿Qué se podría interpretar cuando íbamos a cuatro patas? Pues que todavía no teníamos la suficiente conocimiento, estamos más enfocados en lo seguro, en el pasado, como los animales. Que el aspecto mental no estaba todavía no estaba bien desarrollado. Lo que nos Que diferencia de un estaba animal físico. es que nosotros podemos levantarnos y caminar erguidos. Es decir, la interacción con Kundalini es tremenda, total. Y eso hace que podamos erguirnos. Y nos mantiene erguido no la columna vertebral, el Kundalini que circula, la energía que circula, la que sube y la que baja, que va interactuando, las famosas dos serpientes del caduceo de Mercurio. Eso es lo que nos mantiene vivos, levantados, no lo que tengamos aquí, no sé qué, que si no sé cuál, no va por ahí. No que tengamos una buena constitución ósea. Le favorece armonía y belleza o uniformidad de color. ¿Qué color tiene la naturaleza? Verde. Verde. Toda la gama. Yo creo que la naturaleza los tiene todos. Todos los Sí, colores, es que- tiene todos. a ver, primero nos viene el verde, pero es que luego está el mar, está el cielo, Sí, está pero el mundo las es muy Las también. flores, el sí, sol, la esa puesta del actividad, sol, esa ¿vale? actividad. Esto los tiene todos. Dice, este rayo lucha y conflicto tiene como objetivo producir la armonía entre la forma y la vida, y ha logrado sintetizar y armonizar el color de la naturaleza.
al decir color de la naturaleza, automáticamente pensamos en el vegetal y la armonización de la vegetación. La verdad es que, por ejemplo, un campo de flores de amapolas, de margaritas, en primavera, tiene una armonía y una belleza increíble, es decir, tiene unidad, tiene síntesis. Y sin embargo, fijaos qué forma tan arbitraria, entre comillas, para conseguir esa belleza. Hay que estar hablando de un conflicto, es decir, pueden aparecer margaritas arriba de todo, o 4 plantas que, y sin embargo responden a un propósito, es decir, han vivido el conflicto de no estar en un terreno abonado, preparado, como hacemos nosotros con la agricultura, sino que de forma silvestre han crecido, pero manifestando ese propósito de unidad, de síntesis. Y eso es muy importante. Experiencia en el reino humano, la armonía a través del conflicto le da experiencia y crecimiento interno. ¿Cómo crecemos los humanos? Pues peleándonos con los demás, ¿no? En este país, ¿cómo hemos conseguido una etapa democrática? Pues bueno, pues matándonos muchísimas veces. Si no hay conflicto, no hay superación de conflicto y no hay acercamiento a lo que es la armonía. Estamos en una etapa todavía muy primaria de la evolución, muy primaria. En el arte está asociado con el quinto sentido, el olfato. La belleza de la revelación. ¿Qué es la belleza de la revelación? Conocimiento de lo oculto. Es el olfato. ¿Qué nos revelan los perfumes? Las esencias. ¿No tienen una conexión astral? Muchas veces. Conectan con el éter, ¿no? Con algún estado. El perfume son devas, ¿eh? Son devas que están ahí dentro del frasquito, dentro de la planta, es decir, que nos dan toda su esencia. Si los pudiéramos ver, transmiten una nota vibratoria y esa nota afecta a nuestros vehículos. De hecho, no es lo mismo colocarse una colonia que otra. Pero tampoco es lo mismo colocarte un color que otro. Exactamente. Sí. Rayos atributo, calificadores de los rayos de la naturaleza. El cuarto, armonía, conflicto. Cuarto reino, en el humano, el equilibrio. ¿Entendemos que en el rayo del cuarto nos va a dar a los humanos equilibrio? ¿Sí? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vehículos de la personalidad. Afectaría al cuerpo físico. Sin embargo, no es el rayo del cuerpo físico. ¿Cuáles eran los rayos del cuerpo físico? Primero, tercero y séptimo, no sé. Primero, cuarto y quinto es del vehículo mental. Segundo y sexto del vehículo emocional. El alma del segundo, general, y el físico que queda, el tercero y el séptimo. Tercero y séptimo es físico. Afecta al cuerpo físico. Pero precisamente lo que le da la gracia y la belleza es el cuarto, la armonía. Perdona, torno a repetir, has dicho primero, cuarto y quinto es vehículo mental. Segundo y sexto, el vehículo emocional. Porque responde al propósito del alma, que siempre es el segundo rayo, en general, aparte que se puede tener el rayo que se quiera, bueno, que sea kármicamente, y el sexto porque es la devoción, es decir, el tema de la religión, vista desde la perspectiva muy densa de acercarnos a la luz. Sería a nivel emocional. Y a nivel de cuerpo físico sería el tercero, que es actividad, continuamente actividad, y sería la respuesta, la consumación del propósito del primero, que es el séptimo. Es decir, el primero manifestado es el séptimo. De ahí que el cuerpo físico pues tenga la belleza que... Y hay razas, precisamente la raza más vieja del planeta, la raza negra, es la que tiene el arquetipo de belleza más elevado. Sí, y más perfecta. Son los más bellos. Más perfecta. Más perfecta. Pero entonces el cuarto es mental. Entonces. Es la mente. Pues entonces aquí, ¿por qué pone cuerpo físico? No, pero aquí no estamos hablando del cuerpo denso, no estamos como un todo lo está viendo, no lo está viendo como vehículo específico. No entiendo. Aquí digo, rayos, atributos, cualificadores de vehículos de la personalidad. Entonces, Como en general el cuarto, pero este es el cuarto, es como el segundo con el alma. El alma puede ser de primero de cualquiera de los 7 rayos, pero el rayo que va a influenciar al alma siempre va a ser el segundo. Ah, bueno. Esto ¿Me entiendes? El rayo genérico. Sí. Es como, por ejemplo, estamos en un sistema solar de segundo rayo, cuando el globo solar realmente acaba su trabajo. De momento nos encaminamos, y de hecho decimos primer rayo, tendríamos que decir segundo rayo el primero, porque se está trabajando el segundo aspecto.
Sí, eso sí. Lo que pasa es que se hace a través del primero. A través de la voluntad. Exacto. Pero en este caso, lo digo porque si decimos que el físico son el tercero y el séptimo, ¿por qué pone aquí? No, que influencian, ¿eh? ¿Qué influencia? Que Que influencian. influencian. Es decir, a nivel genérico es este rayo, pero los rayos específicos que en el cuerpo físico es el tercero de actividad y el séptimo de nuevo orden mundial o magia, que es el cumplimiento del propósito. Nosotros somos un arquetipo de creación hecho a imagen y semejanza del creador. Entonces, la forma que tenemos parece ser que es la más perfecta para poder manifestar esa armonía y el propósito. Por eso la personalidad. Mira, aquí viene mental, primero 4 y 5. Primero porque respondemos al propósito. El cuarto porque es la levadura o la argamasa que todo lo cohesiona, es decir, no podemos construir una casa si no tenemos armonía, no tenemos ese cemento que une todo, cohesiona. Y el quinto porque realmente tenemos que trabajar la mente desde lo concreto al abstracto, que es el trabajo que realiza el quinto rayo. A nivel de evolución, el sexto y el cuarto rayo, por parte de Mercurio, de Marte y de Mercurio, y las constelaciones que afectan, aquí pone 4, ¿eh? Pone Aries, pone Géminis, pone Cáncer y pone Virgo. Entonces todas las constelaciones, lo vuelvo a repetir, puede que nos quede un poco lejos, de percibir, bastante lejos. Rayos, aquí está la famosa piedra. Esto lo hemos visto antes también. Armonía, conflicto, la luna Mercurio, aquí le pone el color amarilla. Estos datos son del señor Philip Lindsay. Amarillo, y el chakra ya sabéis cuál es, el básico, y las glándulas, las adrenales, son las suprarrenales. Las zonas suprarrenales. Sí, pero bueno, le pone así de pasada. Jesús, ¿el básico se comunica con este? El básico, lo que es la base con el Sahara. Está todo conectado. Pero Como de has dicho arriba, que es ¿no? también el rayo de la intuición. No, el cuarto rayo, es que realmente, a ver, nosotros somos, a ver, esto es el cuaternario inferior. Y arriba lo que es la tríada espiritual, a nivel búdico, si lo que es el átomo búdico permanente, manifiesta ese cuarto rayo. Plano búdico porque es el cuarto plano. Nosotros somos el cuarto reino y el corazón es el cuarto chakra. El plano central con respecto a los 7 que hay. Entonces la vía de acceso es a través del corazón, pero el corazón entendido como desarrollo del sentido de esto intuitivo, del sentido de la intuición. No lo que se explica por ahí, lo que se dice, el corazón entendido como un campo de emocionalidad, de supuesto amor. El corazón mental, ¿no? Es un corazón mental, sí. Es un corazón que de hecho todavía no está activo. Se habla mucho de él, pero todavía no está activo. Y la joya, el jaspe. Philip Lindsay le da el jaspe al cuarto rayo. Bueno, también podría ser la esmeralda, ¿no? La esmeralda era el tercero. Era el tercero, es verdad. Era el tercero. No, lo digo por el verde, pero bueno. El primero era el rubí, el primero era el diamante, ¿os acordáis? Primer rayo. El segundo, ¿cuál era? ¿Os acordáis de aquel? No, el rubí. No. No. ¿Cómo se llama la piedra esta que es amarillenta? Amarillenta. El Amatista. Topacio, ópalo. No, era Amatista. Amatista es violeta. Es violeta, no me Amarillo. ahora me acuerdo ahora mismo. Y De todas transparente. maneras, eso solamente se puede ver acercándonos a una joya y viendo lo que hay dentro. Quien tenga la suficiente visión interna podrá ver dentro de la joya qué tipo de deva vive. Claro, eso Entonces sí. lo podrá Eso no lo veo yo. dilucidar. Oye, tenemos que ir a la joyería. No, No, las joyerías están muy sobre todo es claras. coger la piedra en la mano y a ver qué energía transmite. Claro, es que por eso... Y ahí podremos saber si es primero, segundo, tercero, cuarto, etc. etc. Modos de actividad, métodos de actividad de los rayos, perfeccionamiento de las formas por medio del intercambio grupal. Esto es muy importante, ¿eh? Si no hay, Explícate un rato, esto De la es muy interacción. importante. Si no hay intercambio, si no hay interdependencia, el equilibrio no se alcanza. El equilibrio no puede ser nunca una cuestión empírica, ha de ser una cuestión práctica, una cuestión que se pueda tocar. Y el equilibrio se consigue interactuando todos. Por eso Acuario es la era de las relaciones grupales, de la conciencia grupal, pero solamente se desarrollará interrelacionándonos todos, porque si no, no podemos aprender todos de todos, que es el objetivo de Acuario. El estímulo de los ángeles solares o principio manásico.
Esto es algo muy importante. Gracias a que él está, el ángel solar está ahí, manifiesta también un cuarto rayo increíble de vivenciar con nosotros, estos animalitos que estamos aquí abajo. Hace un trabajo increíble. Y la energía búdica, como os he dicho antes, que es el cuarto rayo. Pero cuarto rayo que no tenemos ni idea de lo que es en realidad. Pero ni idea. Discipulado manifestado como servicio en el plano físico. Vibración, respuesta, expresión. Y como manifestación práctica, el artista. Hay una vibración, se responde a la vibración y esta se acaba expresando. Lo que contábamos de los pintores, o músicos, o escultores, o escritores también. Y al final pues tenemos un artista, alguien que hace algo, que toca el arte, que toca esa fibra interna. Este rayo no se halla en encarnación y por lo tanto pocos egos del cuarto rayo hay disponibles para dedicarse a servir mundialmente. Pero algunos hay. De cuarto, como almas casi ninguno. Alguno tiene que Lo haber. que hay es personalidades, no se retiró, se vale. retiró. Hay personalidades, pero quiero puntualizar una cosa. Luego en las preguntas tiene Això que no pot salir. ser Puede ser que un las- rayo no funcione No, a no, cero. no, no. A ver, es que esto Bueno, es yo no me periódicamente. entra. Periódicamente. Es que son almas muy especiales. No es lo mismo tener una persona de cuarto rayo, que tampoco No. significa no mojarse, ojo, porque yo conozco mucha gente que dice que tiene cuarto rayo. Y lo único que veo claro es que no se quieren mojar en nada. Todo está bien, la luz, todo es bonito, no te preocupes, Buda, que no sé qué, y lo solucionamos con Y además con un paño caliente. el hecho de que sea de cuarto rayo no quiere decir que esté dedicada al arte para nada. Es su manera de ser. Los artistas tienen cuarto rayo por alguna parte, o por el vínculo mental, por el emocional, por el físico. Pero como almas, pocos hay, o casi ninguno. Pero alguna Se vuelven alma que en el tiene. 2025 volverán, pero es que cuando vuelvan, se supone que vamos a tener una etapa, hablo del 2025, que empezarán a encarnar esos egos. Puede que estén ya encarnando. Entonces, Hasta el 2025. si nos quedan 4 días, mujer, quedan 12 años. 12 años. Quedan 12 años. Y vuelve a pasar, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Roderick, cuando Todavía no tenemos la sabemos. mano del mundo, que es mutuado también es bueno, o por ejemplo los cuadros de los maestros, todo esto, a ver, tenía que tener algo del cuarto rayo por allá, porque A ver, ¿qué trabajó Nicolás Roderick? La paz. sobre todo también. Bueno. ¿Qué? Él, su trabajo fue el Agni Yoga. Ah, bueno, sí. Pero sí, que sí, la sociedad Es un ni idea, sí. rayo, es un primer rayo procedente del plano búdico que manifiesta el cuarto. Pero es el cuarto. Entonces, pero que puede, no sé exactamente si tenía ese alma, creo más bien que tiene un alma de primer rayo. No, pero lo que voy a decir es... Ah, no, que lo ahora manifieste tengo sí, contigo- te digo como almas. Ah, Como almas no. vale. Ahora, que lo manifieste, sí, claro que lo Porque era un manifiesta, cuarto, evidentemente. bueno, porque es- Hombre, evidentemente lo que hemos dicho de Alemania, cuarto de alma, a ver, el cuarto rayo sí que es verdad que no tiene a lo mejor tantos creadores, pero tiene una gente increíble, tiene una capacidad de organizarse increíble. Y algo asombroso. Alguien que resurgió de sus propias cenizas como el ave fénix, que a nosotros nos costó muchísimo más, por ejemplo, pero ellos en muy poco tiempo lo consiguieron. La voluntad de armonizar o relacionar. Cuarto rayo. El espíritu individualizado se expresa a través de los diversos tipos de rayo. Mediante él, la confusa lucha, la comprensión de lo que es superior e inferior, la oscuridad que precede a la expresión de la forma, el ocultamiento de la intuición, el sentido de la desarmonía y de la colaboración con la parte y no con el todo. Esto es la parte egoísta, la parte más personal. La identificación con la humanidad, la cuarta jerarquía creadora. El indebido reconocimiento de lo que produce la palabra. La sensibilidad anormal a lo que es el no yo, la personalidad. Los continuos puntos de crisis que conducen a la unidad y la armonía, la manifestación o evocación de la intuición, el correcto juicio y la razón pura, que eso es la intuición, la sabiduría que se expresa por intermedio del ángel de la presencia, por medio del alma. No canvis, espera un moment. Això és molt important.
juicio y la razón pura, después... Eso es el cuarto rayo. La razón pura es el amor, ¿eh? Se le llama razón pura porque como es el asidero del cuarto rayo, del plano búdico, es decir, la mónada, el espíritu, la chispa divina, Dios, se manifiesta así. Razón pura, amor. Nos cuesta mucho a los humanos entenderlo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está bien dicho, ¿eh? Razón pura. No hay otra razón Igual que no amor. sea el amor. Fíjate tú. Pasa que nos cuesta Otra muchísimo, forma de nos decir. cuesta Pero la razón pura es intuición. mucho entenderlo. El señor Kant, Immanuel Kant, escribió Tratado, aquello de crítica de la razón. tratado de la razón pura, crítica de la razón pura. Un libro de unas 600 páginas. Sí, un tocho. Un documento alemán. Alemán. No, es que filósofos alemanes hay un montón, Nietzsche también, creo. Y Goethe. Y también. Hay un montón. Vamos a Hasta una cosa. Digas. La unidad y la armonía, todo eso son expresiones también, cualidades también Superiores, claro. Sí, porque no posava res en Bueno. ¿Eh? No, pero era aquí. Ah, Es que estas dificultades o estas carencias las dificultades conducen conducen a esto, a esta manifestación de conciencia. Cuarto rayo, armonía, belleza y arte, cualidades. Virtudes especiales. Venga, ¿quién se reconoce en esto? Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, intelecto y percepción rápidos. ¿Quién reconoce estas virtudes en su equipo de expresión? Bueno, todos tenemos algo de todo. Tenemos Es que tenemos todo algo de tenemos todo. de todos los rayos. ¿Quién no es simpático? ¿Quién no tiene grandes afectos? Yo no. ¿Quién no tiene valor? ¿Quién no es generoso? ¿Quién no tiene devoción? ¿Quién no tiene intelecto? ¿Y quién no tiene una percepción? Todo no, pero alguna de estas cosas sí. Simpatía. Ojalá alguien de aquí tuviera todos esos. Porque el valor físico yo pienso que era mucho del primero. Espera, ahí es que vas con... Ya te vas a No, ya estoy bien, que quedan pocas preguntas encara. Bueno, Virtudes, a ver. generosidad, devoción también. Devoción es que está en la línea del segundo y del cuarto. Hablábamos de la religión. Entonces, como está muy claro dónde está el camino de la síntesis, de la armonía, de la búsqueda interna, hay un segundo rayo que está muy claro ahí, y también hay un sexto porque es la consecución del camino. Valor físico, ¿qué se entiende? Valor físico es lo siguiente, vamos a ver. Cuando uno es confiado, internamente confía en el alma, automáticamente el alma fluye a través de su vehículo etérico. Y los chakras están tan bien que no se produce el maya de la fatiga o el cansancio. Pero cuando uno vive a niveles emocionales hay una fricción, vive un espejismo y el vehículo etérico se doblega, entonces genera una enfermedad, psicomatiza algún problema y siempre estamos cansados. Seguramente que conoceréis mucha gente del mundo esotérico que está siempre fatigada. Es porque realmente la conexión interna no la tiene bien establecida. Porque pierde el tiempo en prácticas meditativas que fomentan demasiado el aquietamiento del vehículo emocional, y eso no es bueno para los occidentales. Para los orientales tal vez lo sea, pero en Occidente no. Tenemos un tipo de energía diferente. Desde aquí nos va mucho la actividad, allí es diferente la actividad. O sea que todo lo que se supone que es bueno lo deberíamos de pasar por el filtro de la intuición. A lo mejor no te conviene. Y entonces modular todo eso. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿es positivo una meditación de 1 hora? Te digo que no. Ya. ¿Por qué? Porque para tener una meditación de 1 hora, si es con el sistema de Raja Yoga, estamos potenciando una presión tremenda a nuestro vehículo mental en primer lugar, que va a ir descendiendo, nos va a estimular, nos va a atrofiar a lo mejor el vehículo emocional y nos va a fastidiar bien el etérico. Vayamos con mesura, y si somos mentales o queremos ser mentales, poco a poco. Si estamos concentrados hoy 1 minuto, procuremos que mañana sea 1 minuto y 5 segundos. Pero además, técnicamente no podemos estar concentrados 1 hora, porque nos fundiríamos la columna vertebral, hablando malamente. Hombre, si tuviéramos la oportunidad realmente de hacer un contacto interno, sería tanta la energía que nos vendría de arriba que nos quemaría vivos. Claro. Es imposible. Es mejor dosificar la energía y no hacer eso. Es decir, actuar con más cautela. Por eso Krishnamurti, hay algo que me gustaba, que
no hay técnicas para meditar, hay técnicas para darte cuenta, discernir, Sí, y darte cuenta que estés en plena atención constantemente. Quiere decir que estarás meditando en todo lo que haces. Sí, pero pensemos una cosa, a ver, eso está muy bien, lo suscribo, pero Krishnamurti en vidas pasadas tuvo que pasar por las disciplinas, por la obediencia a maestros externos, hasta que al final descubrió que era él. Y pensemos una cosa, como alma vieja tuvo su bagaje, lo que pasa es que nos hemos quedado con la parte externa, con la parte final, de que no hay que estudiar, no hay que meditar, pero claro, Para él. alguien que tiene el antakarana construido, no le vayas con la meditación, porque yo estoy en meditación, y es claro, pero va a contestar. Pero quien no tiene el antakarana construido, quien no está viviendo en la banda ancha, necesita de vez en cuando aquietarse y conectarse, porque se recarga la batería, nada más. Es la única manera. Es la única manera. Sí, sí. Pero está muy bien el trabajo de Krishnamurti, pero no somos Krishnamurti, no olvidemos eso. Sí. Sí que es verdad que nos tenemos que quitar las muletas al final, pero todavía tiene que llover mucho, El Llobregat tiene que llevar mucha agua todavía. Tiene que caer mucha piedra. Vicios del rayo, del cuarto. ¿Quieres decir algo? No, dime. No, que precisamente como no se puede meditar una hora, como no se puede meditar una hora, porque es pérdida de tiempo, que no aprovechas ni un entonces digamos que yo me acojo a esa muleta, que un poco de lo que decía Krishnamurti, y si no lo hago, ¿no? y el otro poco de lo occidental, ¿no? Y el otro poco de lo oriental. Entonces hago lo traduzco a mi lenguaje y a mi posibilidad, y al menos hago... Mira, yo con Krishnamurti tengo una relación muy especial. Mira, te cuento. A mí me hace me inquieta, me hace gracia también que tantísima gente dice que lo entienda. Y te voy a decir el porqué. Hay una anécdota de él, de unas personas que iban cada año a verlo, y una vez se lo dijeron. Sí. Y le respondió directamente: usted no me ha entendido. Sí. Krishnamurti, lees 5 líneas o 2 líneas y te puedo decir que ya lo has leído todo. Pero cuando hay tanta necesidad de estar continuamente con los libros de Krishnamurti, que por otro lado no escribió ningún libro, ¿lo sabéis esto? Solamente el diario y a los pies del maestro. Lo demás lo han escrito los estudiantes. ¿Por qué? Porque él partió de la base el siguiente: cuando yo me pongo aquí, casi en Shannon o en California, yo me estoy inspirando, igual que hacía Vicente Beltrán. Sí. Yo me estoy inspirando. Y la inspiración de este momento no la voy a tener dentro de 10 minutos ni en mi casa repasando. Por lo tanto, lo que diga ahora es lo que vale. No lo que he preparado antes, porque mi conciencia estaba en otro estado. Claro, él tenía en cuenta lo siguiente: la relación con la gente, según cómo estaba el auditorio, hablaba en un sentido o hablaba en otro. Y esto lo hace la gente que está inspirada siempre. Siempre. Claro. Que tiene una conexión con el Una antakarana. conexión, claro. Si no, no se puede. Si no, no se puede. Bueno, los vicios de rayo: egocentrismo, preocupación en exceso, inexactitud, que lo tienen muchísimos rayos, el tercero también, falta de valor moral, es decir, no me mojo por aquello de que yo soy muy espiritual, etcétera, etcétera, y rehuyo el conflicto, no digo lo que pienso de los demás cuando están actuando de forma incorrecta o egoísta, por miedo a sufrir las consecuencias. Eso es falta de valor moral. Fuertes pasiones, bueno, somos humanos. Sería el otro extremo. Sería el otro extremo, exacto. La indolencia, pasotismo integral, o la extravagancia. La indolencia es eso. Me resbala todo prácticamente. Y la extravagancia, es decir, salirse de la norma, pero no por el hecho de que porque uno encontró una norma mejor, sino por llevar la contraria a los demás. Eso no tiene ningún valor. Ahora, cuando uno descubre un camino, aunque esté equivocado, tiene que seguirlo, a nivel interno. Eso siempre. Las virtudes a ser adquiridas, pues serenidad, confianza, autocontrol, pureza emocional, altruismo, exactitud, es decir, estar más centrados, y un equilibrio mental y moral, porque esto del equilibrio mental y moral viene bastante a cuento de que este rayo muchas veces acaba generando personalidades que están entre dos aguas. No diré que sea una esquizofrenia, pero cierta bipolaridad sí que hay entre una cosa y la otra, y hay que mantenerse firmes, pero que es natural, que todos podemos tener ese problema. Vocaciones: artista, mediador, arquitecto, poeta, psicólogo, músico.
Más o menos lo vemos, ¿no? Las profesiones del cuarto rayo. ¿Qué intenta hacer el psicólogo? Pues te enseña a aceptarte a ti mismo. Te enseña a superar las pruebas de Escorpio, que es el cuarto rayo. A trabajar tu parte inconsciente o subconsciente. Eso es el trabajo del psicólogo. Es decir, acéptate que estás encarnando, que eres un alma encarnada. Si supiéramos hacerlo nosotros, los psicólogos se morirían de hambre prácticamente. Eso no existiría como profesión. Porque mejor psicólogo que el alma no existe. Pero para ello hay que conocerla. Hay que tener la voluntad firme de acercarse a ella y sobre todo y muy especialmente escucharla. Si no escuchamos al alma, ¿para qué la vamos a invocar? Volvemos a amar el mismísimo cuadro Nacimiento de Venus, de Botticelli. Necesidad de compasar el ritmo vibratorio individualizado o grupal con el ritmo del creador. ¿Responde esto al patrón del cuarto rayo? Sí. Espera. Si después te enviará el PDF y lo podrás... Yo no necesito ahora, yo estoy viviendo ahora. Vale. Además así, todos nos armonizamos los templos. Son dos rombos, ¿no? Para 18 años. No, el subconsciente no me ha jugado ninguna mala pasada. Porque la Us recordeu el rombos de les pel·lícules? Venga, las preguntas. Ai, sí, Venga, ¿Apago? Sí, apaga. Pero ahí también hay valor. Que no se hace, pero es por falta de valor. Vale, No, sí. porque requiere No, mucho esfuerzo. pero Y todo una eso, manera pero de- todo eso que Falta de nos buena dicen. voluntad. Y una manera Vale, de- ¿y eso qué eso son? mejor. ¿Pero qué son todo No eso? nos han enseñado tampoco. Son problemas de la personalidad. Sí. Cada uno tendrá una de esas cosas Sí, que no le Pero ya deja. de base es que no nos Es han que esto enseñado que eso. expongo, contestar... Ara No nos han enseñado mejor. No ens han ensenyat a dialogar. Pero ya no vale, nosotros ya conocemos, tenemos que... Venga, las preguntas grupales. La portavoz. La señora presidenta. Sí, sí. ¿Qué significa el cuarto rayo? Hemos votado mientras I tant. Sí. ¿Qué significa el cuarto rayo? Es que lo he tenido yo. Tú, la persona que ya se ha hecho de Es que secretario, yo lo he apuntado mucho. Yo, todo el mundo me ha apuntado. pues ponte tú y ya te grabo yo. Ya están ellos. Sí, no, pero Venga, es que va. yo no he apuntado nada. Han dicho que sería la armonía a través del conflicto y hemos comentado que también era intentar vivir ese conflicto con la máxima armonía. Pero entonces hemos intentado también explicar qué realmente qué era y ella ha puesto una definición que ha estado muy bien. Sí, esta. Era otra Hemos- pregunta. Era otra pregunta. Bueno, pensaba va, que no. venga. Bueno, pues era también el darnos cuenta de que precisamente la materia y la divinidad, ese enfrentamiento que estamos, porque estamos, como decíamos, encarnados en esa materia, es lo que nos provoca esa tensión, ¿no? Y entonces viene la siguiente pregunta y dice, ¿por qué el conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hemos estado hablando entre todos y explicando que el conflicto es beneficioso. Pues el conflicto es algo que nos ayuda precisamente a que podamos hacer ese... Hemos dicho que era como si fuera todo un camino hasta poder llegar a la armonía y entonces ese conflicto es lo que nos ayuda a que veamos en dónde estamos, qué es lo que nos pasa para poder ir divinizando un poco la parte que no, material, ¿no? Entonces, el porqué del conflicto, pues para poder avanzar. ¿Por qué la armonía? Y porque la armonía también hemos explicado, nos han dicho de que esa armonía es es el ideal. O sea, la armonía en este momento no la tenemos, pero podemos tener instantes en donde la parte, podemos decir, De equilibrio. que tenemos interno nos ayuda a que tengamos esa armonía.
¿Socialmente se ve la relación entre armonía y conflicto? A ver, aquí han habido varias personas. Pues venga, que Decid hablen algo, ellas, va, que hablad, hablen a ver, ellas. decid algo más. Elena, tú también has comentado. Bueno, yo sí que veo, bueno, cuando miro veo más conflicto que armonía, pero también veo la armonía, porque si no, realmente es que estaríamos, iba a decir una palabra, hachazo. Pero lo que pasa es que el conflicto provoca una búsqueda de la superación del conflicto, de la superación de la armonía. Digo, la búsqueda de ¿La la armonía. solución consistiría entonces en dialogar y dialogar? Depende de para qué, ¿no? Depende del fin, ¿no? Depende del fin. Claro, del objetivo, porque solo El hablar por objetivo es el hablar, equilibrio, la armonía. hablar por hablar, mal asunto. Aquí hemos estado mucho rato, ¿te acuerdas? Hablando de qué quería decir dialogar. La palabra Entonces, tiene un contenido. exacto, esa palabra, dialogar, ya da por dentro de lo que quiere decir es que hay una mente abierta por los dos lados y que sería siempre ir construyendo con el que acaba de hablar, y yo construyendo siguiendo. Entonces, si es así, ¿por qué no se hace? Ah, aquí también hemos hecho muchas cosas. Sí. Quizá porque no hay tiempo suficiente para hacer. No, sí que hay tiempo. Porque hay falta de buena voluntad. No hay tiempo porque no tenemos voluntad, ¿no? Porque no tenemos voluntad, ¿no? No hay buena voluntad. No hay buena voluntad. Si no hay tiempo. No hay buena voluntad. Hay quien dice, ay, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es el conflicto? Otra definición empírica del conflicto. ¿Qué es el conflicto al final? Sí, el conflicto es lo que nos ayuda precisamente. El conflicto, aunque sea algo que representa, que nos hace sufrir a la personalidad. Vamos a sintetizarlo en una frase. Sí, es armonizar los opuestos. Yo digo que el conflicto no ayuda, O la ¿no? Hombre, si lo miramos desde una No es la incapacidad de manifestar el alma. Por ejemplo, Bueno, de esta manera. Es una manera que se puede Pero decir. el conflicto no ayuda. Porque la personalidad... Al revés. Acabamos de decir que el Sí, hombre, es como si dijeras, el problema, Es un palo, ¿eh? Ahora, cuando uno reflexiona y recapacita, se da Claro. cuenta que le ha venido bien el palo. El palo. Los palos no ayuda a hacer crecer la conciencia. es que es la manera, es la única manera que Eso tenemos sí que lleva razón, ¿eh? Por ejemplo, un problema... He tenido conflicto y luego me ha venido bien. Sí. Entonces, pasamos a las Por una individuales. parte me ha ido muy bien. Bueno, individuales, ¿quiénes quieren hablar? Va, quien quiera, ¿eh? Quien quiera. Primero si viene los Estaría ser, ¿eh? La primera, ¿puedo vivenciar la armonía en mi forma de expresión? ¿Quién la quiere responder? A veces sí, A veces sí, nada más. solamente. A veces sí. ¿Alguien quiere apuntar algo más? Cuando mi forma de expresión se manifiesta sinceramente, sin muletas, desde el corazón. Segunda, si mi respuesta es afirmativa, entonces, ¿cómo resuelvo el conflicto? Viviéndolo. Viviéndolo, no negándolo, ¿no? Aceptarlo y reconocerlo, hay que reconocerlo. Yo lo primero que he puesto, lo mismo que en este caso José Manuel, es dándome cuenta de cuál es el conflicto. Vale. Primero, y después de verlo, al mismo tiempo vivirlo con la máxima serenidad que pueda en ese momento. ¿Quién quiere responder la tercera? Porque Trato de de expresar el potencial de mi alma viviendo de forma correcta. y en paz. ¿Quién le quiere responder? En paz. Forma correcta es vivir en paz. Sí, acaba todavía. Sí, sí. es una O vivir en armonía, o sea, en armonía ¿Qué con... significa el mateix? Sí. Vivir en armonía. Vivir en armonía, en equilibrio. Yo he apuntado, Equilibrio y cuando tomo conciencia, cuando tomo conciencia de mi imperfección, vivo de forma, viviéndolo. Sí. no interesa. Espera, ¿qué dice? Le tengo miedo al conflicto. ¿Quién quiere responder esta? Yo digo que sí. Sí, sí. Tenemos miedo al Todos, conflicto, todos. todos. Sí. ¿Todos? ¿También? Sí. Bueno, es la primera o sea, es que el conflicto te provoca una primera impresión y después es saber vivir el Si no proceso. conocemos lo que es el conflicto, porque la siguiente pregunta, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo tenemos miedo a lo desconocido? Claro. Entonces, a mí, en mi caso, Bueno, digo, mi respuesta es miedo no, respeto hasta que lo conozco. Respeto. Me da respeto hasta que Es, lo que es una forma de hablar del miedo. sí, es que Es el mateix. bueno, Pero no me da miedo. cada uno tiene... No, por... Me da nervioso y todo. Te da respeto, sí, de acuerdo. Miedo. Es una forma de hablar. Menos miedo. Vuelvo otra vez a preguntar, ¿qué es el conflicto? Lo de cada día, vamos.
Es cada día tenemos la duda. Es una percepción de la conciencia. No las dudas, el Vale. dudar. El dudar es el conflicto. Ay, sí. Sí, Pues, es verdad que pues la duda es lo que hace crecer la conciencia. Que ya, pero la duda Es que una duda es un conflicto entre un... Hace crecer la conciencia. Sí. Claro. Porque eres consciente de la parte que tienes que superar, transmutar. Cuando no dudamos nada, lo damos todo por hecho. Y luego cuando nos viene el palo decimos, caramba, ¿y esto por qué? Pues porque estamos viviendo una irrealidad, algo que no existía. Yo sí, la duda sí Yo que la la duda tengo no. muchas veces. Volvemos otra vez. otra manera. ¿Es el conflicto la negación de la armonía o un acto de cobardía? ¿Quién la quiere responder? Soy valiente como el Cid, campeador. La Valiente negación. como el Cid campeador. Me enfrento a todos los Un acto de más cobardía peligrosos. ante el trabajo que hay que hacer. Es que el problema es la negación, de la armonía, pero o un acto de cobardía. Cuando no nos enfrentamos al conflicto, cuando no cogemos el toro por los cuernos, realmente estamos traicionándonos. Pero por eso no es Pues ni sí. una cosa ni otra, es la Lleva manera de razón. vivirlo, lo que lo A ver, provoca. es que No, pero... Pero es una Dice, cobardía ante ¿verdad? el trabajo que nos ¿Pero espera por para qué? vencer Porque no aquello. lo vives. O Si sea, lo vives no hay conflicto. Claro. No hay conflicto. Si Entonces- lo aceptas, esto es como el karma. Cuando uno acepta que le han tocado unos padres como los que le han tocado, unos hijos como los que le han tocado, y lo vive y lo acepta, ya no hay conflicto. Nada, Ya no hay karma. Ya está. Ya no hay karma. Es aceptar una relación, pero cuando eso no se acepta, interferimos continuamente en esa relación y vamos creando más karma del que ya teníamos. O sea que sí. Vale, entonces es un acto de cobardía. Hombre, sí. Si no se acepta frontalmente, sí Si que no lo se es. acepta, sí. Yo he ¿Por puesto una- qué el cuarto rayo se asocia al mundo del arte y de la creación artística en general? ¿Quién quiere responder a esto? Porque es el rayo del acercamiento a lo más elevado. Vale. Porque es el arte de revelar y expresar en la forma la armonía. Exactamente, en la forma. Será Claro. la creación. ¿Es cierta la afirmación vivir el conflicto en armonía? es el ideal. Si hay Sí. armonía, ya no hay conflicto. Si hay una auténtica armonía, ya no hay conflicto. El conflicto está superado. El conflicto es cuando no se acepta. Se acepta y ya no hay. Ya no hay conflicto. Qué fácil. ¿Qué piedra preciosa se asocia al cuarto rayo? Pero es igual, esto de la piedra preciosa Pero es igual. está ahí. Gracias por aprender una Bueno, lección, Ros. vamos a ver. Las musas, ¿sabéis qué eran las musas? Sí. De la antigüedad. Mira, según la mitología griega, son dos diagramas. La mitología griega, las musas son las 9 hijas de Zeus y Nemósine. Estas fueron engendradas, según el mito, en 9 noches consecutivas. El número 9 es muy importante, ¿eh? Según el historiador griego, Pausanias, al principio las musas fueron 3. Aidea, el canto, la voz; Meletea, la meditación; y Nemea, la memoria. Juntas representaban las precondiciones del arte poético en la práctica del culto religioso. La tradición le atribuía 2 residencias, la una sobre el monte del Parnaso y la otra sobre el Helicón. Es Platón en el año 401 a.C. y posteriormente los autores neoplatónicos los que hacen de las 9 musas, las mediadoras entre los dioses y los poetas, o cualquier creador intelectual. Eso está sacado de esa dirección de la página web. ¿Está bien esa dirección? ¿Está bien? webmitología.dioses.griega. ¿Y la memoria por qué? La memoria, ahora la vamos a ver. La memoria es nemea, mnemotécnico, significa memoria en griego. Los nombres de las musas. Calíope, musa de la elocuencia y de la poesía épica. Sus diferentes representaciones artísticas son una corona de laureles, un libro, una tablilla, un estilete y una trompeta. Clio, la musa de la historia. Sus diferentes representaciones artísticas son una corona de laureles, un libro, un pergamino, una tablilla, un estilete y un cisne. Erato, la musa del arte lírico, de la elegía. Sus representaciones artísticas son una lira, una viola y un cisne. Euterpe, la música de la música, la musa de la música. Su representación artística suele ser una flauta simple o doble. Melpómene es la musa de la tragedia. Se representa con una corona, con una espada o con una máscara trágica. Polimnia es la musa de la retórica. Se representa por un gesto serio y con un instrumento musical, normalmente un órgano.
Thalía, la diosa del teatro, ¿no? También. Thalía. La musa de la comedia normalmente se la representa por un instrumento de música, generalmente una viola, una máscara cómica y un pergamino. Terpsícore, la musa de la danza, se la representa con un instrumento musical de cuerda, una viola o una lira. Y Urania, la musa de la astronomía y de la astrología, es representada habitualmente con un compás, con una corona de estrellas y un globo celeste. ¿Eh? La web de arriba, mira, hipertext transfer protocol, World Wide Web, webmitología.com, quedaos con webmitología.com, dioses, musas, guión griegos. Los de HTML tanto dan, o sea, el sistema. No me da tiempo a escribir todo. Web mitología, pone en el Google webmitología.com y te sale. Y ya. Entonces, muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Nos volveremos a ver el día 8 de marzo del 2013, en la sexta sesión, a las 19:30 horas, viernes, segundo taller, los 7 rayos, quinto rayo, investigación o ciencia. Pues hacemos un minuto de silencio y aplacamos la energía. Venga.